Retomando la intervención hecha con los niños de transición sobre la lectura en voz alta, se usó el libro Tengo miedo de Ivar Dacol. Respondiendo a la primera pregunta sobre cuál fue mi rol de lectora y qué aciertos y desaciertos tuve, noté que uno de mis desaciertos principales es la manera de dar las instrucciones, pues suelo confundir a los niños, es decir, no les doy las instrucciones de una manera clara o por ser repetitiva los niños suelen confundirse un poco. También me di cuenta que el manejo de mi tono de voz en esta lectura fue muy pertinente, pues la lectura al ser de miedo daba para un tono de suspenso, manejarlo con un tono bajo y lo hice y siento que lo logré muy bien. Una parte que no desarrollé muy bien fue el desarrollo de las preguntas, porque tal vez las preguntas daban para unas respuestas muy puntuales, lo que acortaba mucho más la actividad. Yo esperaba unas respuestas mucho más profundas de los niños, pero realmente no las conseguía, tal vez por la manera en la que planteaba las preguntas. Un acierto muy grande en la actividad fue el uso de la música, pues ambientar el espacio dio como una oportunidad mucho más grande para promover más esas emociones de terror y sentirse mucho más dentro del cuento, vivir la lectura como una experiencia. En cuanto a la pregunta de cómo se desarrolló la conversación, retomo lo que decía anteriormente, que las preguntas no se plantearon de la mejor manera, entonces recibía respuestas de los niños muy puntuales. Tal vez también fue un problema que no, no lo conectaba muy bien. Es decir, yo recibí alguna respuesta de los niños y cambiaba la pregunta después, es decir, no le daba una continuidad a esas respuestas. Y en cuanto al desarrollo de la conversación, también fue muy importante las emociones. Toda la conversación se desarrolló principalmente basándose en las emociones, lo que se logró muy bien porque en un momento de la lectura, cuando se inició la música, cuando llegamos como a la mitad del cuento, varios niños dijeron abiertamente que estaban sintiendo miedo, que por favor parara la música o que parara el cuento. Sin embargo, fue muy provechoso para mí, muy importante que los niños hayan dicho abiertamente que sí estaban sintiendo esas emociones de terror. En la tercera pregunta de la cantidad y el contenido de las intervenciones, vuelvo a ser un poco redundante con lo anteriormente dicho, de que las respuestas eran un poco cortas y además por el audio, al hacer la transcripción se perdieron muchas intervenciones de los niños, porque ya que el celular está ubicado en la parte de atrás del salón, entonces por el murmullo de los niños y todo el ruido que había al exterior del aula, entonces se perdían mucho las intervenciones porque no era posible entender qué estaban diciendo los niños. Bueno, con la cuarta pregunta de qué me sorprendió sobre la actividad, me sorprendió principalmente la rapidez con la que se realizó, pues yo esperaba tomar mucho más tiempo en la lectura del cuento. Sin embargo, por lo que era un libro de misterio, entonces hubieron pocas intervenciones. Esta razón de la que hubieron pocas intervenciones pues se debía a, a que el hilo mismo del cuento no permitía dar espacios de preguntas o de participaciones, pues se cortaba mucho la emoción y los niños lo entendieron muy bien porque realmente no fueron muchas las intervenciones que hicieron, solamente en algún momento en el que al principio de la actividad se les pidió a todos los niños que se regularan ellos de manera personal y que en caso de ver que algún compañerito estaba distrayéndolos, que también por favor le pidieran que hiciera silencio. Y esto casi que al medio del libro se notó porque en un momento uno de los niños estaba hablando y una niña le dijo como que por favor hiciera silencio y todos sus demás compañeros le apoyaron y también le pidieron que hiciera silencio. Esto también me pareció muy importante en la actividad, pues se vio como la concentración de los niños y el deseo de que la actividad se desarrollara de buena manera. También este fue un aspecto muy importante, la concentración de los niños a lo largo del cuento fue muy buena, al punto de que al momento de terminar el libro ellos sintieron que había sido un libro muy cortico, pues por lo mismo de que se desarrolló muy fácil, se desarrolló como en medio de un éxtasis de emociones en el que no se sentía el paso del tiempo. Y otra de las cosas que también me sorprendió de la actividad fue lo que ya les decía, de el reconocimiento de estas emociones de miedo de una manera abierta, sin pena. Pues varios niños aceptaron tener miedo y no por esto fueron juzgados, pues también el trabajo con este libro era apuntándole a ese tema de el reconocimiento del terror y el pánico como algo natural en nosotros y algo que debemos reconocer tanto en nosotros como en los demás. Pasando a la quinta pregunta de qué me decepcionó de la actividad,
fue principalmente algunas de las respuestas de los niños, pues yo sentía que había estado muy bien la intervención, que los niños habían logrado conectarse muy bien, pero al momento de preguntarles pues preguntarle a un niño de manera puntual qué había sentido, su respuesta fue que no sintió nada. Más adelante le pregunté a qué le tenía miedo y también me dijo que no le tenía miedo a nada. Tal vez considero que estas respuestas se debían a, a la desconexión que tuvo él con la lectura, pues de pronto no se conectó con el ambiente, con el cuento, con sus compañeros que realmente sí estaban mucho más concentrados y sí están mucho más dispuestos a hablar sobre qué le temían o sobre qué habían sentido a lo largo de la lectura. Y otra cosa que también me decepcionó de la actividad fue un momento en el que tuve que llegar a cambiar a una niña del puesto, pues estaba distrayendo mucho a sus compañeros. Los chicos estaban ubicados en el piso frente al televisor y en un momento pues ella estaba distrayendo mucho a sus compañeros, no durante la lectura sino después en las preguntas y tuve que cambiarla de puesto intentando que no desorganizara su grupo. Y en la última pregunta de qué modo la planeación se acercó, la actividad se acercó, se alejó de la planeación, considero que fue muy acorde a la planeación, sin embargo, pues siempre hay algunas cositas que se salen un poco de la planeación, como por ejemplo que el espacio no estaba ya listo, es decir, o sea, la profesora tenía una actividad antes de poder hacer mi intervención, entonces por lo mismo yo no podía llenar el salón de con el papel periódico en el suelo porque ya después los niños no iban a tener el espacio donde sentarse, entonces el periódico tocó ubicarlo después de la lectura del cuento, los niños hicieron el espacio y las bolsas sí estuvieron pegadas, pero pues también fue un índice de distracción en la actividad anterior de la profesora, pues los niños preguntaban que por qué estaba la bolsa y se desviaban un poco de la atención. Bueno, y a manera de reflexión general, considero que debo trabajar un poco más en el manejo del grupo. Siento que la actividad fue buena, pudo haber sido mucho mejor si mi manejo del grupo estuviera como un poco más desarrollado. Tal vez lo que dije en un principio de conectar mucho más las respuestas de los niños con mis intervenciones, es decir, no dejar una respuesta en el aire, sino conectar mucho más las intervenciones de los niños y de allí sacar otro tema de conversación aún conectado con la lectura. Las estrategias de concentración también son muy importantes, pues digamos, durante la lectura la concentración fue muy buena, pero en el momento en el que los compañeros estaban interviniendo, los niños se distraían bastante, entonces no escuchaban, no murmuraban algunas cosas, entonces creo que necesito trabajar mucho más en algunas estrategias que permitan que durante la participación de los compañeros los niños sí le presten atención y no se distraigan en otras cosas. Y finalmente es buscar nuevos espacios, es decir, no solamente desarrollar las actividades en el salón, pues se vuelve un espacio un poco repetitivo, un poco vacío de sorpresas, entonces tal vez buscar nuevos espacios para hacer las intervenciones también sería una muy buena estrategia.